pierdo todo este mes, el mes siguiente me vuelven a pagar y lo sigo intentando hasta que algo suceda. Comencé a hacer más dinero con ese modelo de negocio que con lo que viene siendo mi profesión. Ahí es donde obviamente se me enciende lo que viene siendo el light bulb de decir, ok, aquí tengo que tomar una decisión. Y en total más de 100 conferencias que presentes más o menos. Nunca vas a llegar al punto de que tu operación va a ser 100% eficiente, siempre va a haber un problema, porque lo que va a suceder cuando tu estructura comienza a crecer es que a veces muchos de los problemas ni siquiera tienen que ver con rendimiento ni nada que ver a nivel financiero, sino es que se convierte en un problema personal. Tenemos ya más de $200 millones en facturación combinado de marca, entonces es un conglomerado de bastantes marcas ya que tenemos bajo el portafolio. Y sí, y obviamente a nivel de publicidad también manejamos 8 cifras. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Círculo FBA. Aquí estoy con Óscar y nuestro invitado Vincenzo. Bueno, hola, primero, pues, hola Vincenzo. Hola, ¿Qué tal? Jordi. ¿Cómo vas? Hola Jordi, Oscar, la verdad que primero que todo un placer estar aquí, muy bien. Como bien les mencionaba, ya regresando de vacaciones, así que con todo a seguir, ¿sabes? Dándole con todo a Amazon. Qué bueno. Dale. Un placer poderte tener aquí. Gracias por tenerme. Y gracias por tu tiempo. Entonces, bueno, si quieres un poco, preséntate un poco quién eres, Sí. qué haces y un poco tu background en Amazon. Claro. Y a partir de ahí lo vamos viendo. Sí, con mucho gusto. Entonces, mi historia con Amazon es bastante peculiar porque obviamente mi background tiene nada que ver con lo que viene siendo comercio electrónico. Yo, a nivel de profesión, yo me estudié y me especialicé en lo que viene siendo ingeniería aeroespacial. Esa fue una de las razones por la que yo llego a Inglaterra. Yo vivo actualmente en Londres. Pero bueno, como bien lo mencionabas también antes de ir live, yo me crié en Venezuela, nacido en Italia. Pero bueno, por situaciones del país y todo, obviamente tuve que buscar oportunidades afuera y es donde terminé en Inglaterra y comencé con mi carrera de ingeniero. Y Amazon, obviamente, toca la puerta porque mientras yo trabajaba como ingeniero aeroespacial, específicamente para la empresa Rolls-Royce, que bueno, una empresa que se especializa mucho en lo que viene siendo turbinas de avión, yo siempre recordaba de pequeño que fue una de las razones por la cual mi familia se muda de Italia a Venezuela, lo que viene siendo el emprendimiento. Mi familia obviamente se muda a Latinoamérica para emprender y yo siempre tuve esa imagen de, ok, me gusta mi profesión, me encanta la ingeniería, pero siempre decía, no me gusta el hecho de estar limitado a nivel de estar físicamente siempre en una oficina o obviamente estar limitado en lo que viene siendo cuántas vacaciones puedo tener o cuánto dinero puedo hacer. Y es donde me comienza a dar la vuelta a la cabeza en cuanto a qué puedo hacer aparte de mi profesión para obviamente comenzar a tener un ingreso extra. Y es donde Amazon toca la puerta. Me acuerdo que en ese entonces, en lo que viene siendo 2017, 2016, Amazon FBA estaba explotando mucho. Era un tema muy caliente a nivel de lo que estaba sucediendo con el FBA, de que mandaste tu mercancía a Amazon y Amazon se encargaba de todo. Entonces comencé a indigar del tema y poco a poco me di cuenta que no es tan complicado, es prácticamente conseguir en ese entonces, comparado ahora, es simplemente conseguir productos en lo que viene siendo China, más que todo, que tengan un margen, que sea un producto atractivo y simplemente traerlo a lo que viene siendo mercados como el europeo y el americano y hacer la diferencia. Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, por un año lo que voy a hacer es tomo todo prácticamente mi salario como ingeniero y todos los meses lo voy a invertir en mercancía, en publicidad. Y dije, bueno, en el peor caso tengo un trabajo que es bastante estable. En el peor caso, si pierdo todo este mes, el mes siguiente me vuelven a pagar y la sigo intentando hasta que algo suceda. Y bueno, en efecto, algunos de esos productos comenzaron a hacer lo que viene siendo home run, de que me fue muy bien, al punto de que comencé a hacer más dinero con ese modelo de negocio que con lo que viene siendo mi profesión. Y ahí es donde obviamente se me enciende lo que viene siendo el light bulb de decir, ok, aquí tengo que tomar una decisión, o me quedo como ingeniero o me voy 100% a emprender con esto de Amazon, y es donde todo, una vuelta atrás con lo que viene siendo lo de ingeniería, me voy de lleno en lo que viene siendo Amazon, y bueno, luego eso lleva a la creación de Ecomsi, que bueno, después podemos seguir hablando de eso en más profundidad, pero eso es más o menos la historia como me inicio con Amazon como vendedor, como un side hustle,
y luego se convirtió en mi realidad. Sí. Qué bueno. Bueno, compartimos ahí ingeniería. Bueno, yo aeroespacial no, pero industrial. Sí, sí, sí. Entonces, nada, comenzó prácticamente como un proyecto aparte y para obviamente explicar más lo que viene siendo e-commerce y que es lo que viene siendo mi foco actual. ¿Cómo El transicionaste, e-commerce. perdona, de empezar a vender a decir, no, pues voy a Sí. montar una agencia, ¿no? ¿Cómo hiciste esa Sí, transición? sí, esa transición sucede porque cuando yo estoy vendiendo en Amazon, seguramente como muchos de ustedes o los que están viendo, me comienzo a informar que hay muchos, por ejemplo, podcasts, hay muchos masterminds, hay muchos eventos. Entonces yo comienzo a frecuentar todos estos círculos y prácticamente cuando yo comienzo a compartir lo que estaba haciendo o con mis productos, mis marcas, muchas personas del círculo me comienzan a decir, bueno, yo no sé cómo hacer esto con la policía, ¿me puedes ayudar? O veo que esto está yendo bien con esto, ¿cómo lo estás haciendo? Entonces comienzo a ayudar a algunas personas en torno a mí y eso crea un efecto prácticamente poco a poco, bola de nieve. Esa persona me recomienda a otra persona, esa persona me recomienda a otra persona. Y llegó un punto que de pasar a hacer un favor, me convertí prácticamente en un consultor en ese momento. Y es donde se me surge la idea, ok, no solamente hay una oportunidad de seguir haciendo negocio con vender mis productos, pero veo que hay gran necesidad de personas que a nivel de consultores puedan aportar valor a estas personas. Entonces ahí es donde se me ocurre la idea que déjame crear una consultora donde yo puedo ayudar a estas personas con mis procesos y mi experiencia. Y es donde crecí Comsi. Al inicio, obviamente, era solamente yo y prácticamente one-on-one consulting. Pero obviamente con el tiempo y con la demanda, ya han pasado más de 6 años, ahorita somos 70 personas en el equipo y nosotros prácticamente lo que nos especializamos es manejo total de marcas en lo que viene siendo Amazon y también hacemos mercados como el Walmart y TikTok en Estados Unidos, prácticamente todo lo que viene siendo la publicidad, el diseño gráfico, estructura de la A a la Z, desde el momento que creas la cuenta, lanzamiento de catálogo, mercados internacionales. Entonces es un one-stop solution para empresas que quieren ser exitosas en esto, lo que es siendo marketplaces. ¿Sí? Es un poco la historia. Bueno, 70 Wow, personas. 70 empleados. Sí. Un dolor de Sí. cabeza muy importante. Sí, 70 empleados y ya para darte una idea de nivel de facturación, manejamos ya más de $200 millones en facturación combinado de marca, entonces es un conglomerado de bastantes marcas ya que tenemos bajo el portafolio y sí, y obviamente a nivel de publicidad también manejamos 8 cifras, entonces como que ya es una estructura bastante, no diría que es un aggregator porque aggregator viene siendo que somos dueños de las marcas, pero prácticamente somos 100% responsables de las marcas de la A a la Z, a nivel de lo que viene siendo la publicidad, a nivel del marketing, graphic design, todo de la A a la Z. ¿Cómo habéis escalado realmente a Eso. este punto, ¿no? O sea, ¿todo con recomendación de gente que Sí. va recomendando tu agencia o cómo has hecho la estrategia para llegar ahí? Sí, fue una combinación de recomendación y también porque, bueno, seguramente como Jordi, que fue como conocí a Jordi, es simplemente tocar calle, como se dice, de ir de evento en evento, ¿sabes? Shaking hands, hablar con tal persona, estar en la mayor cantidad de podcasts, estar en la mayor cantidad de escenarios. Eso obviamente toma tiempo para que suceda de manera orgánica, pero eso fue prácticamente lo que nos creó un boom bastante significativo, porque yo recuerdo que algo que sí nos ayudó mucho al inicio fue que yo indiferentemente de qué tan pequeño, qué tan grande una oportunidad podía ser, un ejemplo, me podía salir tal vez un evento en Jordania, por ejemplo, que creo que Jordi me preguntaba eso, no sé si, o algún conocido me decía, ¿por qué vas para Jordan? O sea, ¿qué oportunidades hay? Y que no, o sea, indiferentemente que es un evento de 30 personas, evento que me sale, evento que voy. Y en efecto, en los últimos 2 años que estaba sacando esa cuenta, fui en total más de 100 conferencias que presenté, más o menos. Y obviamente, por más pequeña que esa conferencia son eso, son 50 personas que estén aquí, 100 personas que estén aquí, 30 personas, y se crea lo que viene siendo el awareness. Y ya obviamente, encima de eso, nosotros hacemos mucho contenido, contenido a nivel de podcast. Todas las semanas hacemos 2 episodios, hacemos newsletters, hacemos lo que es siendo webinars. Entonces, es combinación de ACO. ACO viene siendo todo contenido a nivel de podcast, blogs, newsletter y colaboraciones. Y
obviamente estrategia física a nivel de estar presencialmente en eventos, en masterminds, y eso obviamente cuando combinas todo eso poco a poco, que me acuerdo en ese momento no se veía el resultado. Ahorita, por ejemplo, me sucede mucho que me llega un correo o una llamada de una persona que conocí hace, qué sé yo, 2 años, hace 2 años en Tailandia, una persona que jamás pensé que me iba a dar business y ahora me lo da. Entonces, es tener esa visión a largo plazo de que, aunque una oportunidad ahorita parezca bastante escasa, siempre entender el poder del networking, ¿sabes? Me encanta ese comentario. Me acuerdo que me lo hiciste en uno de los eventos que estuvimos. Me dijiste, es que ahora se está viendo el trabajo de lo que yo Sí. llevo haciendo 4 años y la gente Sí. se cree que, claro, que es cosa Sí. de 2 días, pero este awareness se lleva mucho tiempo, ¿no? Trabajándose. Claro. Sí. Y bueno, enhorabuena. Gracias, sí, sí. Dale, Pero te lo toma arrebato. mucho esfuerzo. Sí, toma mucho esfuerzo, sobre todo la parte que me tomó mucho más fue la de viajar. O sea, obviamente, que eso siempre me sucede mucho. Las personas dicen, no, pero yo te veo viajando por aquí, viajando por allá, estás viviendo el momento. Y es verdad, o sea, lo disfruto y 100% me encanta viajar, pero imagínate 2 años, cada 2 semanas un avión. Llega un punto que ahorita ya estoy como, no quiero ver un avión, ¿sabes? Entonces, y eso toma un toll, toma un peso en ti a nivel familiar, a nivel personal, a nivel mental. Entonces, es algo que tienes que tener el mindset, y más que el mindset, la visión, porque muchas de las cosas que hice, repito, en su momento tenían cero porcentaje de tener algún business opportunity, y luego por alguna razón se convirtió en algo, pero es tener esa visión de que, ok, aunque no vea la oportunidad ahorita, entender que potencialmente pueda convertirse en algo, ¿sabes? Y una pregunta, Vincenzo, ¿tú sigues teniendo tus propias marcas o ya cuando transicionaste dejaste de ser vendedor para ser el operador de tu agencia? Sí, sigo también vendiendo en Amazon todavía, también en Walmart. Lo que sí sucede es que por el tamaño de la agencia ahorita, que son como 150 marcas aproximadamente que ya manejamos, ya me encuentro en una encrucijada, por decirlo de alguna manera, que no puedo vender muchas cosas porque muchos de nuestros clientes me hacen firmar NDAs o non-compete. Entonces ya llega un punto, nosotros manejamos todo tipo de categorías a este momento, o sea, cualquier cosa que te puedas imaginar, lo manejamos a nivel de agencia. Entonces, muchas de las cosas que sigo vendiendo son cosas que yo ya tenía antes de, obviamente, el crecimiento que hemos tenido, que se ha mantenido, pero activamente no es que estoy de manera agresiva lanzando productos de marca por la simple situación que te acabo de explicar. O sea, obviamente con el equipo que tengo y todas las marcas, es más efectivo en este momento seguir apoyando a los clientes que siguen ingresando a iCommerce, prácticamente. Sí. Claro. Y Lógico. te pregunto, 70, ¿no? Empleados, Ujú. ¿cómo llegas a eso? Y, o sea, decir, y a nivel estructura, ¿no? ¿Cómo no te come? Porque tú podrías haber muerto de éxito, ¿no? Sí, voy a todos los lados y demás, pero podrías haber muerto de éxito, y yo creo que también es una de las claves de dónde estás, ¿no? El haber sabido organizar todo esto, lo cual también es muy complejo. Entonces, Sí, yo diría que obviamente gran parte del éxito también viene de que hemos tenido un equipo muy, muy bueno, a nivel de que, para explicarte un poco nuestra estructura, nosotros tenemos nuestro COO que se encarga de operaciones, CFO que se encarga de la finanza, CMO de marketing. Luego tenemos debajo de cada persona Head of PPC que se encarga de manejar todo el equipo de PPC, Head of Graphic Design, Head of lo que viene siendo Listing Optimization, Head of Inventory Management. Entonces tenemos cabecillas a cada parte de lo que se puede llamar área dentro de Amazon, y después cada cabecilla tiene sus equipos debajo de ellos. Y obviamente nosotros lo que tenemos es una estructura de que prácticamente cada cabecilla tiene sus equipos, y esa cabecilla solo reporta a la cabecilla arriba, de tal manera que no es que yo tengo que reunirme con 70 personas. Yo al final siempre me reúno con las mismas 10 personas, y esas 10 personas se reúnen con las otras 20 personas, y esas 20 personas con los 40 de abajo. ¿Okay? Esa es más o menos la estructura. Pero sí, obviamente siempre va a haber fuegos, y es más, eso es otra cosa muy importante de entender de tener agencia, que yo tengo siempre esa conversación con otras personas que tienen agencia, es que nunca vas a llegar al punto de que tu operación va a ser 100% eficiente. Siempre va a haber un problema, porque lo que va a suceder cuando tu estructura comienza a crecer
Es que a veces muchos de los problemas ni siquiera tienen que ver con rendimiento ni nada que ver a nivel financiero, sino es que se convierte en un problema de personal, a nivel de tal persona se enfermó, tal persona quiere irse de vacaciones, tal persona está estresada, tal persona no hace el trabajo. Entonces ya se vuelve un HR problema allá de ejecutar. Entonces es donde tienes que también tener mucho emotional intelligence, tienes que saber cómo hablar con las personas, tienes que saber cómo lidiar con conflictos, tienes que entender cómo ser justo con cada persona dentro del equipo, que no se note ningún tipo de preferencia. O sea, hay muchas cosas que luego tienes que aprender más allá de lo que viene siendo manejar una marca en Amazon, pero sí, no es fácil y yo diría que gran parte de la clave del crecimiento ha sido el equipo líder que tengo, obviamente, porque cuando yo estaba viajando, cuando he estado haciendo todo esto, estas dinámicas, ellos son los que han estado al frente de toda la situación. Sí. En este caso, a mí me interesa este tema, ¿verdad? Porque nosotros, que somos como vendedores de Amazon puros, ¿no? Que llevamos 5 o 6 años vendiendo en Amazon y que hemos crecido nuestras marcas, cuando muchas veces nos dicen, no, pues que una agencia que te lleve la marca, somos como un poco reacios porque muchas agencias lo que acaban haciendo es poniendo gente abajo que al final tienen muy poca experiencia y que les hinchan a cuentas para poder sacar los números y al final acaban haciendo un trabajo, muchas de ellas que es un poco complicado y que para mí, pues muchas veces digo, prefiero aprender yo y crecerlo yo o alguien que me pregunta antes de dejar tu marca en manos de una agencia, ¿no? Claro. Ahí, ¿cómo habéis hecho para realmente, porque, bueno, conocerás varias de estas, ¿no? Pero para diferenciaros de esas en las cuales realmente ni tú tu marca la dejarías para que la gestionaran y realmente ser una agencia que te puedes fiar y que pueda escalar marcas de manera que el dueño de la marca pueda estar seguro y confiado de que lo haréis de la mejor manera posible? Porque a mí eso siempre me tiene ahí. Muy buena pregunta, sí. Yo diría que una de las primeras cosas que nosotros hacemos que nos ha beneficiado mucho es que nosotros tenemos, primero que todo, equipos que son segmentados a nivel de la experiencia que prácticamente el cliente necesita. ¿Qué significa esto? Que un cliente que, por ejemplo, factura 5 millones al año no va a trabajar con un personal dentro del equipo que solo tiene experiencia con cuentas de medio millón. Entonces nosotros tenemos lo que viene siendo burbujas de equipo, que son equipos Enterprise, que se encarga de marcas de más de 5 o 10 millones. Luego viene el Mid Enterprise, que viene siendo marcas de 1 a 5 millones. Y luego el Beginner Team, por decirlo de alguna manera, que es debajo de 1 millón. Ahora, el hecho de que sea diferentes burbujas y se encarguen de revenue menores o mayores no significa que es que tengan menos experiencia, más o menos experiencia. Es simplemente entender la dinámica de cómo estas empresas, dependiendo del nivel de facturación, se desenvuelven. Porque, a ver, al final ni siquiera entender cómo hacer ciertas cosas a nivel técnico, es simplemente la dinámica de cómo una empresa de 10 millones se comporta a diferencia de una empresa de medio millón. Entonces, esa es la primera cosa. Tenemos diferentes equipos para diferentes tipos de marcas, cosas que la mayoría de las agencias no tienen. Tienen una persona para todo tipo de marca. La segunda cosa que nosotros también hacemos mucho es obviamente lo que viene siendo el training interno que tenemos como parte de Ecomsi. Algo que nos beneficia es que yo personalmente dentro de lo que viene siendo la industria hago también mucho lo que viene siendo mastermind, podcast o estar en escenario. Entonces prácticamente todas las estrategias que son de vanguardia a nivel de lo que está sucediendo ahorita, muchas veces o soy yo quien las propone o gente en mi entorno. Entonces siempre estamos on top of qué funciona o qué no funciona. Entonces eso de manera ya automática hace que nuestro equipo, porque ese entrenamiento luego, cada cosa que nosotros ponemos allá afuera a nivel de contenido, el equipo luego tiene que entrenarse en cuanto a esa nueva estrategia. Entonces la segunda cosa que nos diferencia es el constante entrenamiento que tenemos para que obviamente las cosas se estén haciendo de manera correcta. Y yo diría que el tercer punto, que es algo también bastante, bastante importante dentro de Ecomsi, es que nosotros internamente también tenemos una especie de certificación que tengan nuestros propios, por decirlo de alguna manera, exámenes. ¿Okay? Prácticamente lo que nosotros hacemos es que cada 6 meses tenemos una especie de exámenes a nivel de PPC, a nivel de listados, a nivel de inventory management, dependiendo de la posición. Y estos son exámenes que se hacen, obviamente, siendo muy detallistas con lo que se debe hacer en cada una de las situaciones para que obviamente se pueda navegar de la manera correcta. Y son muy
muy robustos con esto, en el sentido de que si no se mantiene cierto nivel de calidad a nivel del el score que estás teniendo en el examen, o tienes que repetir el entrenamiento, o llega un punto que no puedes seguir en el equipo. Entonces, combinando entrenamiento, combinando lo que viene siendo los exámenes, combinando el hecho también con la diversificación de nuestros equipos, es lo que nos ha ayudado a mantener ese nivel de calidad que nos diferencia. ¿Sí? Uh-huh. Qué bueno. Muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Ya vamos a pasar un poquito al tema de Amazon como tal. Y comentabas que, bueno, pues tú, bueno, ya lo sé yo, estás en todos los mastermind, en todas las nuevas estrategias. ¿Alguna que quieras recalcar, algo nuevo? Y luego te preguntaré más sobre el tema de Rufus, porque creo que es algo también muy nuevo, pero tema de estrategia, algo que quieras destacar, que creas que es interesante. Sí, yo diría, bueno, a nivel de masterminds, así para darte algún insight, uno que a mí me gusta mucho, lo que pasa es que está en inglés, entonces para aquellos que no hablan inglés se les puede dificultar, pero lo que viene siendo el Billiard Dollar Summit, BDSS, es muy buena mastermind. Y luego otro evento que es bastante interesante que también está en Europa, y uno que se llama Orange Click. ¿Okay? Ese es un evento también que sucede todos los años, sea en Praga o a veces en Lituania. Y es un evento muy completo a nivel de lo que viene siendo Amazon, estrategias y cosas por el estilo. Y bueno, esas son una de las dos que recomiendo más a nivel de mastermind y eventos. Ahora, a nivel de lo que viene siendo temas, sí, ahorita el tema más atractivo es Rufus. Sin embargo, más allá de Rufus, otras cosas que están cambiando mucho es cómo se hace la publicidad. Porque lo que está sucediendo es que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer publicidad a nivel de lo que viene siendo palabras clave, pero estoy 100% convencido que la dirección que Amazon está tomando es hacer publicidad a nivel de audiencias. ¿Okay? Eso ya lo estamos notando mucho con lo que viene siendo Amazon Marketing Cloud, AMC, y esto es algo que muchas personas ni siquiera saben que existe y es algo que todos deberían comenzar a implementar porque lo que está sucediendo es que con Amazon Marketing Cloud es muy parecido a lo que obviamente muchas personas vienen haciendo por años en Meta, que es crear una audiencia lookalike y hacer retargeting basado en comportamiento, basado en si compraron en el pasado, en género, cuánto dinero gastan, X o Y. Ahora, ¿qué sucede? Que ahora tú dentro de la publicidad puedes crear estas audiencias y decir, si una persona está buscando botella de agua, un ejemplo, la palabra, pero yo solo quiero personas que están buscando botella de agua y tienen un lifestyle de hiking, porque mi botella está diseñada solamente para personas que hacen hiking, solamente aumenta la puja por 50-100%. Entonces, estamos entrando en una dinámica ahora de publicidad que lo que tú vas a pagar por la publicidad va a cambiar dinámicamente de cómo es el historial de esa persona dentro de Amazon. Y por eso Rufus fue lanzado prácticamente al mercado, porque ellos lo que quieren hacer ahora es que cada vez que tú entras a Amazon o a la aplicación, toda tu experiencia sea completamente personalizada, basada en tu historial como personal. Entonces, quieren que todo lo que tú veas de la A a la Z sea completamente único. Entonces es muy importante ese tema hoy en día que veo que muchas personas todavía no lo entienden. Es como cambiar de keywords a audiencias. Uh-huh. Deja un pequeño comentario. Claro, Amazon Marketing Cloud no está disponible para todo el mundo, como DSP, que van unidos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué habría que hacer para poder utilizar esto? Yo sé que a través de vosotros, puedes comentar un poquito ese tema. Y para el que no lo sepa, pues que es Amazon Marketing Cloud un poquito más específico. Amazon Marketing Cloud prácticamente para aquellos que tienen experiencia con Meta, para hacerlo más fácil de entender, es como tener un pixel, literal. Es como tener tu propio pixel, pero dentro de Amazon. Entonces te permite prácticamente guardar todo el comportamiento de una audiencia a nivel de que compraron, el lifestyle, el gender, location, todo tipo de criterio en torno a esa persona y tú luego en torno a ese criterio tú puedes crear audiencias de personas que me compran en los últimos 30 días, personas que gastaron más de $50 conmigo, personas que vieron el listado del competidor, X o Y. Y lo que sucede es que con esas audiencias tú las puedes implementar dentro de lo que viene siendo Sponsor Ads, que son PPC normal y DSP. Mucha de la confusión que obviamente viene en torno a Amazon Marketing Cloud es que muchas personas piensan
que la única forma de tener acceso a Amazon Marketing Cloud es que tienes que hacer DSP. Ese no es el caso ahora. Amazon Marketing Cloud puedes tener acceso sin necesidad de gastar un céntimo en DSP. Que DSP, para aquellos que no saben qué es DSP, Demand Side Platform, es prácticamente correr publicidad también fuera de Amazon, que muchas veces seguramente ustedes lo han experimentado, están leyendo un blog o noticias o otra página web y ven lo que viene siendo sí, imágenes de Amazon o banners que le dan clic que te lleva a Amazon. Eso es DSP. Ahora, para responder cómo tienes acceso, en España actualmente, en la mayoría de los países de Europa, Amazon Marketing Cloud ya está disponible. ¿Cómo obtienes acceso? Dos formas principalmente. Una, a través de tu rep. La mayoría de ustedes deberían tener un rep dentro de Amazon. Si no lo tienes, puedes conseguirlo a través de lo que viene siendo tu Customer Support dentro de Amazon o seguramente en tu correo si buscas bien. Muchas veces ellos tratan de contactarte para venderte algún tipo de servicio, entonces hablar con ellos que te activen el Amazon Marketing Cloud. O la segunda forma es a través de una agencia como nosotros o un software que prácticamente te permite utilizar Amazon Marketing Cloud. Entonces, aquí para entender bien, ¿no? Para gente que esté a lo mejor empezando con Amazon o tenga una marca menos de $1 millón al año, tú creas tus audiencias y entonces luego puedes segmentar esas palabras que te estaban funcionando bien en un sponsor product y directamente ir a esas audiencias para mostrarles tu producto cuando busquen esa palabra, ¿no? O sea, al final es como el recorrido, ¿no? Correcto, hay una opción, seguramente luego, si lo quieren revisar, es yendo dentro de una campaña, le dan clic a la campaña. En el Ad Group Level hay una sección que se llama Placements, que viene siendo en español, creo que... Emplazamientos. Le das a emplazamiento y va a haber 3 pestañas y una de ellas dice audiencias. Cuando le das audiencias, ahí te permite agregar audiencias. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no va a tener nada porque no tiene el Amazon Marketing Cloud activado. Vienen 3 por defecto ahora. Sí, ahora han metido 3 por defecto, la de han añadido a tu carrito, la del lookalike y que ya han comprado. Sí, exacto. Son predefinidas, Entiendo pero... que ahora te aparecerían más si las creas en Amazon Marketing Cloud. Si las creas dentro de Amazon Marketing Cloud, te aparecen en el menú y tú las agregas. Y el poder de eso es el ejemplo que te acabo de explicar. Es que, fíjate que quieres solamente gente que busca botella de agua, pero solo gente que hace hiking, porque la única persona que usa esa botella de agua es gente que hace hiking, por alguna razón. Entonces tú puedes buscar crear audiencias de hiking, intereses a nivel de hiking, y luego traes esa audiencia a Amazon PPC y la agregas dentro de esa keywords. Entonces, dinámicamente solo empujas más la puja cuando es conveniente. Qué bueno, qué bueno. Tremendo, yo creo que has dado aquí muchísima una cátedra de valor. Luego, a nivel de creación de listing, ¿crees que debería crearse distinto? Porque ahora se supone que penaliza el keyword stuffing, más, pues es más estilo lo que pide Google. Bueno, ¿qué opinas tú de esto? Sí, lo que es en el keyword stuffing es muy es negativo 100% hoy en día, porque lo que viene sucediendo es que Amazon está invirtiendo mucho en lo que viene siendo Rufus, que es prácticamente entender tu listado y cuál es el significado detrás de tu listado, porque en el pasado la razón por la que se hacía keyword stuffing es porque tú querías aparecer en la mayor cantidad de keywords posible, pero hoy en día eso ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque Amazon ahorita lo que se está enfocando es en prácticamente entender cuál es el significado a nivel de el producto en cuanto para qué tipo de personas es este producto, cuál es el uso de este producto, cuál es un ejemplo en cuanto a este producto puede agregar un beneficio. Y eso no solamente a nivel de texto, también a nivel de imágenes, porque ahora Rufus también analiza las imágenes y lee plus content. En efecto, nosotros ahora cuando optimizamos el listado, nos aseguramos que todo lo que está también dentro de las imágenes y el plus content sea significativo a nivel de que sea una frase o un ejemplo que queremos que el AI lea dentro de la imagen para que, por ejemplo, si estoy vendiendo una botella de agua, para poner otra vez el ejemplo, y en todos mis ejemplos a nivel de lifestyle, son simplemente personas jugando fútbol, por ejemplo, y mi botella era para hiking, el AI cuando lea las imágenes y vea que no hay ninguna lifestyle image de haciendo hiking, automáticamente no te va a recomendar porque las imágenes no dan el nivel a nivel semántico que ese producto es significativo para hacking, ¿ok? Entonces ahí de entender que ya no es tan importante tener todas las palabras, es simplemente también entender el significado detrás de cada una de tus frases, de tus párrafos, de tus imágenes y el texto dentro de tus imágenes y también lo que vienen siendo los elementos dentro de las imágenes. ¿Y los backend attribution? Perdón. No, el attribution, decías.
No, Sí. todos los atributos del backend. Eso sí. Eso sí, obviamente, todo lo que siendo backend sí lo sigo optimizando lo más posible con keywords, porque eso al final sí es más SEO, pero la parte frontal ya se está convirtiendo más a nivel de significado semántico, a nivel de... Hay, por ejemplo, muchas herramientas ya que recomiendo mucho para esto. Dentro de Amazon hay todas herramientas que son gratis, que son Amazon Recognition y Amazon Comprehend. Y esa herramienta prácticamente lo que te permite hacer es analizar todo lo que viene siendo las imágenes, el texto de manera gratuita. Hay otra herramienta que nosotros también usamos, que bueno, la pongo aquí en el chat y la menciono después para que la pongan en el video, que se llama Image Check, completamente gratis. Y esta herramienta, que obviamente unos socios míos le hicieron, automatiza todo eso. Tú simplemente subes imágenes y automáticamente te dice todo a nivel de cuál es el avatar, cuál es el texto, qué es lo que está leyendo Amazon, y eso te va a permitir, obviamente, optimizar todo lo que viene siendo tus imágenes para que sean Rufus Proof. Ahí hay un tema, ¿no? Porque es verdad que ha cambiado muchísimo el paradigma, ¿no? Desde A9 ahora con Rufus, todo el tema de imágenes, etcétera, todo el tema de las palabras clave, pero hay mucha gente que sigue preguntando, oye, no, mi palabra principal la tengo que poner exactamente como me la muestra Helium 10 o alguna de estas, ¿no? Porque si no, no me va a posicionar o están entrando, ¿no? En esos... Yo ya con A9 ya tenía la tendencia de nunca repetir y siempre entender que al final no hace falta que pongas exactamente la frase clave que busca la persona en el buscador para que realmente Amazon entienda que ese producto es para esa persona o ese cliente, ¿no? Entonces, supongo que ahora ha cambiado aún más, pero ¿qué dirías en este sentido? ¿Cómo hacéis vosotros en el tema de palabras clave, coger las 10 palabras clave más importantes para tu producto y cómo organizarlas entre el título y bullet points con el nuevo AI system, ¿no? De ahora de... Sí. No, yo diría que a nivel de título sí sigue siendo muy importante que tengas las palabras claves en el título, de izquierda a derecha, eso sigue siendo muy importante. Lo que tienes que evitar es que estén en el título de manera insignificante. ¿A qué me refiero? Que sean solo palabras tras palabras sin ningún vínculo entre uno y otro en vez de ser una frase, o que sea algo que tenga sentido ponerlo tras de otro. Por ejemplo, digamos que tienes una serie de palabras que viene siendo la misma palabra, pero simplemente cambia un poco lo que viene siendo dentro de la palabra o fuera de la palabra. Por ejemplo, botella de agua y tienes varias variaciones. Entonces vas a poner botella de agua, botella para tomar o botella. Entonces repite lo mismo, pero de 5 o 6 veces porque son tus palabras más significativas. Eso primero que todo sí te va a dañar mucho a nivel de Rufus, porque Rufus ya no está leyendo a nivel de qué palabras tiene, sino qué significa la sintaxis de la frase en sí. Entonces tienes que buscar la manera de cómo seguir manteniendo tus palabras claves, pero que tenga sentido al momento de leerlo. Pues. Esa es la única diferencia. Exacto. Y te pregunto, yo sé que estás muy puesto, esto ya no es Rufus, tráfico externo, ¿hay algo que recomiendes? Por supuesto, Amazon Attribution y demás, pero algo que digas, mira, esto es lo que mejor nos está funcionando ahora mismo. Sí, yo diría tráfico externo lo que nos está ayudando mucho. Sigue siendo cosas tan sencillas como nosotros hacemos mucho lo que viene siendo PR releases, que son blogs. Trabajamos mucho de la mano con blogs, por ejemplo. Tenemos clientes que tienen suplementos, entonces nos encargamos de que para esa especie de suplemento contactamos los top 5, 10 bloggers dentro de Google, que se hace un research para eso, y nos encargamos de que nuestro producto sea mencionado como los top 5, los top 10, con links los que van a Amazon. La segunda cosa que nos sigue funcionando mucho es YouTube. Trabajamos muy de la mano con personas que hacen unboxing, review, vídeos y cosas por el estilo. Y el tercer elemento viene siendo TikTok. TikTok nos ha ayudado también muchísimo a nivel de ayudar a nuestras marcas, trabajando con personas que mencionan el producto, dicen, conseguí esta marca en Amazon, la recomiendo, X o Y. Y eso también, ese tráfico, cuando es combinado con, obviamente, luego la persona yendo a Amazon buscando la marca y comprándolo, nos ayuda mucho a nivel de conversion. Esos tres elementos son los que más efectivos siguen siendo para nosotros. Qué bueno, qué bueno. El tema del tráfico externo es un tema importante. Sí. Lo hacéis mucho para Estados Unidos, porque ahí sí que se lleva muchísimo, ¿no? Eso, pero en Europa no está como tan implementado. No sé si lo hacéis con marcas de ambos
Sí, nosotros en realidad lo hacemos en todos los mercados que puede ser, que puede generar un impacto. No solo Estados Unidos, lo hacemos hasta en mercados como México, mercados como Japón o Australia. Es indiferente del mercado en sí, es simplemente si la oportunidad está ahí y si el cliente se va a beneficiar, porque muchas veces con simple estrategia dentro de Amazon es más que suficiente, pero hay luego situaciones donde hay tanta saturación y tanta competencia que es necesario el tráfico externo. Nosotros siempre tratamos, yo soy gran partidario que yo siempre me encargaré primero de usar todas las opciones posibles para, para obviamente maximizar lo que Amazon me ofrece a nivel de herramientas. Y una vez yo veo que lo intenté todo, no funciona, ahí es proceder al tráfico externo, porque al final, si usando las herramientas de Amazon el producto no funciona, puede ser ya un problema ya fundamental de que el producto en sí no va a funcionar en Amazon. Entonces, si tienes que, obviamente, luego disponer de tráfico externo para ser exitoso en Amazon, lo más probable es que el producto no sea el ideal para Amazon. Entonces, intentar todo con Amazon y luego tráfico externo al final no tiene que ser usado como una salvación, tiene que ser usado como un booster, a nivel de que ya estoy 90% óptimo en Amazon, me está yendo muy bien. Déjame optimizar ese otro 5 o 10% con tráfico externo. Lo que pasa es que muchas personas piensan que el tráfico externo es ese silver bullet que va a salvar el negocio. Y finalmente no es así. No, es lo que suele pasar, es lo que suele pasar. Suele pasar. El tema de, para gente, ¿no? Que está empezando y ve toda la ola de la IA, ¿no? Que hay ahora con Amazon, ¿no? Y están diciendo, como no implementes la IA en tu negocio, en Amazon, vas a quedarte atrás. ¿Cómo estáis vosotros aplicando herramientas de IA para optimizar procesos o para optimizar ventas? ¿O cómo la estáis implementando en vuestras marcas? Sí, nosotros usamos muchas herramientas de AI, por ejemplo, optimización de listados, obviamente lo que viene siendo keyword harvesting, entender dónde posicionar estas keywords y crear una estructura inicial, y luego nuestros copywriters la parte final check y todo, y que sea óptimo para Rufus y para el idioma en cuanto el listado está hecho. Entonces, para el heavy lifting del listado lo usamos, para imágenes también, hoy en día usamos mucho para generar imágenes o lifestyle images que en pasado necesitamos un fotógrafo o algo por el estilo, ahora todo con AI y nos ha facilitado mucho y obviamente ser más eficiente con presupuestos del cliente. ¿Alguna de imágenes que sepas? Sí, en imágenes hay muchas, o sea, te nombro varias. Dentro del mismo ChatGPT tú ya puedes hacer lo que es de imágenes. Midjourney lo usamos muchísimo y también nosotros usamos una que es específica de Amazon que se llama eContent. eContent, que yo puedo dejar aquí lo que viene siendo el link. Y esta herramienta prácticamente lo que te permite hacer es automatizar todo lo que viene siendo tus imágenes para Amazon. Te permite generar tu A+ content, tus listados y es bastante efectivo también. La otra herramienta que también nosotros usamos mucho es para lo que viene siendo reportes. Dentro de lo que viene siendo reportes también tenemos internamente nuestras herramientas para generar reportes para clientes, para identificar problemas. Estamos también trabajando internamente para crear nuestro propio ChatGPT, pero conectado con cuentas, que un ejemplo muy sencillo es muchas veces como agencia el cliente te puede decir, ok, ¿por qué ayer mis ventas bajaron? Un ejemplo. Eso obviamente a veces significa que tienes que ir y buscar qué sucedió. Ahora con esto que estamos diseñando internamente va a ser tan sencillo. ¿Por qué la cuenta de Jordi ayer no generó 20? Entonces AI, como está conectado por el API, va a chequear todo: conversión, PPC, inventario, precio, competencia, search volume, CPC average. Y obviamente compara eso con otros días y ve qué fue, dónde está la fluctuación del KPI que está en rojo y puede decir, bueno, ayer las ventas bajaron porque nuestra conversión bajó del 10 al 5%. Por ejemplo. Porque esto requiere mucho tiempo de estar aquí analizando cada producto y cada país. Y eso ya tenemos un prototipo, también estamos trabajando con otro partner para obviamente integrarlo, pero ya lo estamos probando con algunas cuentas y nos está ayudando mucho, porque ahora ya no es hacerlo de manera manual, es simplemente crear un prompt, el prompt revisa toda la cuenta y me dice dónde está el problema, y luego yo voy y hago el cambio. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Así es como, pues, innovando, ¿no? Es como se llega a donde has llegado. Exacto. Muy bien. Y bueno, un poco, si quieres, una pregunta que yo he visto en otros podcasts y que la verdad que me gusta hacer invitados es algo
que tú recomiendes leer, escuchar otros podcasts aparte del tuyo, que ahora te preguntaremos dónde te pueden encontrar. Pero, pues bueno, ya hemos visto, ¿no? en el podcast que pues siempre estás avanzando, sacando cosas nuevas y demás, porque pues el que para muere. Entonces, ¿algo que recomiendes tú? Sí, yo diría algo que me ayudó mucho al inicio, si les soy sincero, fue justamente esos podcasts, porque muchas personas seguramente que están escuchando, viendo esto, están en una posición que no tienen un entorno que entienda el tema o les interesa el tema. Entonces, cuando te encuentras en una posición que no puedes hablar del tema con nadie o nadie te da ese empuje de seguir adelante, estás tú solo. Entonces, podcast es prácticamente, es como crear tu propio environment cuando no lo tienes, y eso me ayudó mucho. En el pasado, obviamente, yo me enfocaba mucho en personas como Gary Vee, por ejemplo, para darte un ejemplo, buscar personas que sean muy entrepreneurial y obviamente como bootstrap todo desde de la A a la Z. Pero yo diría que hoy en día un podcast que me gusta mucho, porque al final yo soy muy creyente que como emprendedor uno no tiene que solo enfocarse en business, sino también enfocarse en la parte personal y otras cosas, porque al final son varios pilares que uno tiene que construir. Un podcast muy completo que te va a ayudar mucho y cambiar sobre todo tu mindset es uno que se llama The Diary of a CEO. No sé si sabes. Sí, ese es uno que recomiendo mucho porque es muy completo, porque es uno de esos podcasts que no es como otros podcasts que este podcast es solo finanzas, luego tienes que cambiar a uno que te cambia a temas de salud. Este te mete finanzas con salud, con e-commerce, entonces tienes siempre tu mente innovando con cosas nuevas. Entonces ese es uno que recomendaría. Y bueno, a nivel de leer también yo hago mucho audiolibros, o sea, siempre tengo audiolibros en el backend a 2.0. Sí, igual. Y obviamente no se te va a quedar todo en mente, pero es mejor que te quede 30, 40% de un libro a nada. Entonces, tener eso sin audiolibros y podcast diría que es una gran herramienta. ¿Cuál podría ser el libro que realmente más te ha ayudado ya como emprendedor a poder crecer personalmente, que luego va siempre ligado, ¿no? a la empresa? Un libro que diga, uno o dos libros. Uno que me dio mucha idea es porque cambió un poco la perspectiva de cómo crear empresas. Uno que se llama Profit First. No sé si me escuchan. A mí no me acabó, la verdad. No, a mí me gustó. A mí me gustó porque al final es el error que hace todo el mundo como emprendedor. Sí, crean la empresa diciendo, bueno, el profit me lo pienso más adelante. Y nada para mí. Sí, nada para mí. Y luego creas una estructura a nivel hasta de equipos y todo, que el negocio nunca fue construido para sacarle dinero. Entonces, 5, 10 años y nunca le sacaste dinero. Entonces, es algo que sí puede ser básico en el fundamento, el high level del significado del concepto, pero es algo que todo el mundo, el error que todo el mundo lo hace, entonces entender el fundamento de cómo asegurarte que hagas dinero. Muy interesante. Y bueno, ya para acabar, ¿dónde te pueden encontrar? Porque seguramente habrá gente que te escuchará y dirá, yo quiero que me ayude a gestionar mi cuenta, esta gente sabe demasiado, entonces, bueno, pues ¿cómo pueden encontrarte, contactar contigo? Sí, me pueden conseguir, bueno, si buscan Vincenzo Toscano en redes sociales, me pueden conseguir en todas las redes sociales o yendo directamente a nuestra página web, ecomcy, SOMCY.com, donde también con mucho gusto, si quieren agendar una llamada con nuestro equipo, podemos obviamente explorar en el momento en que están a nivel del journey, dentro de vender en Amazon, cómo los podemos ayudar a nivel de PPC, a nivel de marketing, a nivel de expansión. Y seguramente si hay una oportunidad, con mucho gusto podemos hablar de cómo podemos asociarnos y hacerlo juntos. Muy bien. Oye, pues la verdad que ha sido un placer, Vincenzo, tenerte en el podcast y poder aprender sobre este tema de Amazon y que haya podido servir a mucha gente que nos está escuchando. Y bueno, nada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ambos, Jordi, Oscar, un placer. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.